Bien, vamos a mirar el video teórico de continuidad. Se define f es continuo en A, en un punto A, si para todo epsilon perteneciente a los reales positivos, existe delta perteneciente a los reales positivos tal que si x pertenece al entorno, y fíjense que no es reducido, es entero, de centro A y radio delta, entonces f de x pertenece al entorno de centro f de A y radio epsilon. Si se fijan, es una definición muy parecida a la del límite. Tiene que haber algún entorno en el eje de las y, que tiene radio epsilon, un entorno en el centro de las x que tiene radio delta. La diferencia es que el entorno acá no es reducido y acá el centro del entorno de las imágenes es f de A. Entonces podemos, con la definición, concluir que para que una función sea continua en un punto tiene que existir f de A, si no todo esto pierde sentido. Definición. Una función es discontinua en x igual a si y solo si f no es continua. O sea, vamos a decir discontinua cuando una función no es continua. Para que una función sea continua es necesario, no suficiente, o sea, con esto no alcanza, pero sí lo necesitamos, que el punto pertenezca al dominio. Como le decía, es necesario que exista f de A, o sea, que el punto exista en el dominio y se pueda calcular f de A. Y que existe un entorno de centro A incluido en el dominio. Y eso ya tenemos que ser más minuciosos porque tiene que existir el entorno de centro A y radio delta. O sea, no solo A tiene que tener imagen, sino tiene que tener un entorno entero de ambos lados incluido en el dominio. Bien, eso va a ser importante cuando veamos funciones y sepamos saber si es continuo o no. Tenemos que ver un entorno de centro A en el dominio. Relación entre continuidad y límite. Dado que son tan parecidas la definición de continuidad y límite, hay un teorema que es la condición necesaria y suficiente. Dice, la condición necesaria y suficiente para que una función sea continua en A es que exista el límite cuando x tiende a de f de x y además sea igual a f de A. Vamos a ver la demostración, van a ver que es muy sencilla, hay que ser un poquito minucioso. Vamos con el entonces. Si f es continua, vamos a demostrar que entonces el límite cuando x tiende a f de x es f de A. F continua. Aplicamos entonces la definición. Acá se escribe exactamente lo mismo que la definición. Y consideramos el entorno del reducido de centro A y radio delta, incluido el entorno de centro A y radio delta, porque a este le falta un punto que es el A, o sea que está todo dentro. Entonces, si x pertenece al entorno reducido de centro A y radio delta, la imagen de esos x, como teníamos escrito arriba, pertenece al entorno de centro F y radio epsilon, lo que concluye, si revisamos la definición del límite, que el límite cuando x tiende a de f de x es este valor, que en la definición del límite denominamos b, que en este caso es f de a. Bien, vamos para el otro lado, que sería el poquitito más complicado. Si el límite cuando x tiende a f de x es f de a, y aplicamos la definición del límite, y en la definición del límite tenemos el entorno reducido de centro y radio delta, y f de x pertenece al entorno de la imagen, que es f de a y radio epsilon. Y miramos que lo único que nos falta para tener esta definición es ver qué pasa con x igual a. Consideramos x igual a y su correspondiente es f de a, que pertenece al entorno del centro f y radio epsilon, ¿verdad? Es el centro. Entonces, de las dos consideraciones tenemos que todo x que pertenece al entorno entero de centro y radio delta, las imágenes caen en el entorno del centro f de a y radio epsilon. O sea que tenemos la definición de continuidad y queda demostrado el teorema. Operaciones entre funciones continuas. Lo que tenemos el esquema es si f es continuo en A y g es continuo en A. Teníamos primero esto. Si f es continuo en A y g es continuo en A, la suma es continua, la multiplicación es continua en A y la resta es continua en A. Para la división hay una consideración, además que sean continuas, es que g de A sea distinto de 0. Y ahí podemos concluir que el cociente de dos funciones continuas es continuo en A. A modo de ejemplo se probará que f más g es continuo en A. Para que vean, es muy sencillo usando sería álgebra de límites de funciones. F es continuo en A, g continuo en A, con lo que vimos recién. De esto podemos relacionar con límite. Límite cuando x tiende a f de x es f de A. Y límite cuando tiende a de g de x es g de A. Hacemos la suma de los dos límites y quitamos la función suma. Límite cuando x tiende a de f más g de x es la suma, ¿no?
f más g de a, lo que nos dice que la función suma es continua en a, porque tenemos que el límite cuando extiende a de la función es la imagen del punto, que es exactamente lo que tenemos acá en la condición necesaria y suficiente, por lo que podemos concluir que la función f más g es continua en a. Bueno, vamos a ver qué significa esto de ser continua usando la idea de límite a la hora de ver un gráfico. F es continua en a, sí, solo sí. Límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Y esto, para que sea cierto, ¿qué tiene que pasar? Ambos límites laterales, tanto por derecha y por izquierda, tienen que ir al mismo punto que es f de a. Límite cuando x tiende a por derecha y límite cuando x tiende a por izquierda de f de x es f de a. O sea que tienen que existir estos tres elementos y ser iguales entre sí. Bien, miren estos ejemplos. Luego en clase vamos a analizar la continuidad en el punto A, en este caso acá. Acá tenemos en este punto, que no sabemos su imagen, pero vemos que tiene imagen. Y vemos que los valores están cerca de la A, su imagen va cerca de f de a. O sea que esta, por ejemplo, es continua. Después les pido que analicen este caso, este caso, este caso, este caso, este caso, este y este, en este A. Y vamos a ver que hay muchas formas de tener discontinuidades. Y si un punto pertenece al dominio, si el punto no pertenece al dominio, no es continuo. Ahora, si pertenece, puede ser o no continuo. Como les decía, van a ver que después de analizar estos ejemplos hay muchos tipos de discontinuidades, porque la gran mayoría de estos ejemplos son discontinuas. Se clasifican en evitable si existe el límite cuando x tiende a y es finito, o sea, es un número. Y eso pasa, por ejemplo, en el caso 4. Acá, cuando x tiende a este valor, vamos a imaginar este a como casi 1,5. ¿Su imagen existe? No, no tiene. Sí, su imagen existe en este punto, pero no es igual al límite cuando x tiende a, que también existe y está por encima. O sea, ¿qué estamos teniendo de esto? Existe este límite, existe este, son estos dos iguales, existe este valor, pero este valor es distinto a ellos. Por lo tanto, vamos a decir que es discontinua y de forma evitable. Bueno, vamos a stopear el video, después sigo, creo que me están llamando. Ay, este Tito está llamando, te esperando. Voy a concentrarme. Llámame el celular, loco. Ah. ¿Eh? ¿Estás diciendo que no grabé nada? ¿Por qué no grabaste nada? Está grabando, está grabando. La puta madre.